Y bueno, esta tarde me da gusto saludar y recibir a Eric Horacio Hernández, es comisionado de la Comisión de Información Pública, de Acceso a la Información Pública de Querétaro. Eric, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Adán? Mucho gusto en saludarte. Muy bien, gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, oye, en todos estos temas de salud, de pandemia, de vacunas, de la salud, de por ejemplo, funcionarios importantes, la información pública, ustedes le llaman los sujetos obligados, ¿hasta cuánto podemos conocer los ciudadanos de la vacuna, de las fases, si ya se desarrollaron, si ya se aprobaron? Mira, Adán, efectivamente, nosotros como ciudadanos, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Acceso a la Información, tenemos el derecho elemental, así está reconocido por nuestra Constitución, de poder conocer la información que las autoridades generan en cumplimiento de sus atribuciones. En ese sentido, nosotros como ciudadanos estamos protegidos por todo un marco normativo en el cual justamente tenemos el derecho de poder conocer qué se está haciendo a través de nuestros impuestos, qué se está haciendo, qué acciones están haciendo las autoridades, etcétera. En este sentido, tenemos dos vertientes. Una es la rendición de cuentas y la transparencia, que es el acto por el cual la propia autoridad nos brinda la información que van generando a través del ejercicio de sus funciones. Como pueden ser los informes, como pueden ser las páginas de internet que tienen diferentes información, como pueden ser las conferencias de prensa. Todo eso es un ejercicio de transparencia. Y por el otro lado, el acceso a la información es el derecho que tiene todo ciudadano de conocer, de ir más allá a lo que la autoridad nos está diciendo. Por ejemplo, si alguna de nuestras autoridades nos señala que se celebró un contrato por X cantidad de dinero para la adquisición de pupitres para escuelas, tenemos como ciudadanos ese primer manojo de información y podemos también conocer las cuestiones técnicas necesarias, como pudiéndole pedir a la autoridad que nos proporcione el contrato o las bases de la licitación para esa compra, para nosotros poder ejercer un tipo de vigilancia, una mejor toma de decisiones, etcétera. En términos genéricos, el acceso a la información es eso. Entonces, las autoridades efectivamente tendrán la obligación de proporcionarnos esa información y nosotros el derecho de acceder a ella. Ahora bien, la propia ley también establece algunas excepciones que por alguna cuestión de gobernabilidad, de seguridad pública, de seguridad nacional, esa información puede estar un poco restringida al conocimiento público. Es la información que señalan que a veces está como reservada. Y esta información sí podemos conocerla, pero la autoridad tiene la prerrogativa, siempre y cuando esté de manera fundada y motivada esa decisión, de proporcionarnos una información, pero reservándose alguno de los detalles de esa propia información que considere necesario no poner del conocimiento público por diversas razones, ¿no? Ahorita que estás comentando, por ejemplo, de las vacunas, suponiendo si en el contrato se estableciera la fórmula de la vacuna, bueno, pues obviamente esa información podría estar reservada por una cuestión de propiedad industrial, por ejemplo, y obviamente se podría evitar proporcionar esa información. El resto del contrato pudiera ser del conocimiento público, ¿no? Eric, ¿tú le verías problema conocer la distribución, cómo se toma esa decisión, que nos dijeran la logística, poder acceder, por ejemplo, al precio por lote de vacunas? ¿Habría problema con esto de acuerdo a nuestro derecho? Bueno, en principio tenemos, insisto, ese derecho a conocer esa información. Tendríamos que conocer las causas. La autoridad federal ha hecho de conocimiento público a través de sus conferencias de prensa cierta información, inclusive información que ha subido de manera proactiva a sus portales de transparencia, cosa que también han hecho los gobiernos estatales, en el cual nos dan cierto tipo de información y nos han explicado a grandes rasgos en qué consiste
consiste el plan. Obviamente, si nosotros accedemos a las páginas de internet, es posible que podamos encontrar ese plan de manera más desarrollada, los documentos técnicos que pudieran inferirse. Si no los encontramos, pudiéramos pedirlos y tendríamos que esperar la respuesta de la autoridad. Yo, en primera instancia, podría decirte, sí, efectivamente es información de acceso público. Sin embargo, es posible que ese plan, por ejemplo, o esas contrataciones tengan algunos detalles que se consideren que eventualmente pudieran estar reservados. Por ejemplo, en tema de los precios, en estricto sentido y en principio general, la Ley General de Transparencia nos señala que lo que tenga que ver con el manejo de recursos públicos es información pública. Sin embargo, dentro de un contrato, atendiendo, por ejemplo, a este tipo de negociaciones que se pueden presentar con otros estados que también están buscando la adquisición de vacunas, es posible que dentro del contrato alguna de las compañías que van a proporcionar este tipo de medicamentos puedan establecer en sus contratos que se tienen que reservar la información relativa a el monto por el cual están vendiendo la medicina, por ejemplo, o las vacunas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos también dentro de sus negociaciones con otros estados soberanos pudieran estar manejando otro tipo de cuestiones. Eso se puede manejar. Y si en términos del contrato se pudiera reservar eso, bueno, es posible que la autoridad pudiera considerar como reservada esa información, pero tendría que estar especificado y tendría que fundar de manera muy clara y de manera muy motivada que efectivamente esa información no pudiera darla, porque si no está debidamente motivado, es inclusive obligación de ellos dar a conocer los montos de lo que se gasta en términos generales en cualquier cuestión del presupuesto. La importancia de los organismos como en el que tú estás y el que existe a nivel nacional como el INAI es vital en estos momentos para defender a los ciudadanos. ¿Deben de seguir con esta autonomía para poder acceder a esta información? Mira, yo creo que sí, creo que han sido logros, creo que aquí en esta cuestión, el discurso, creo que a lo mejor si puede tener algún tipo de razón que pudiéramos estar, no solamente los organismos autónomos en materia de transparencia, sino toda la administración pública, a tener una revisión sobre sus atribuciones, sus funciones, su manejo del recurso y todo eso, perfecto, creo que se tiene que hacer. Sin embargo, creo que no se debe perder por parte de la opinión pública y de nuestras autoridades que han sido logros de años en los cuales la sociedad civil organizada ha establecido todo este tipo de instrumentos, ¿no? A veces cuesta un poco de trabajo decir que, bueno, asimilar cómo escuchamos en ocasiones que no se han logrado algunos objetivos a través de estas acciones. Creo que es una mala información o se le está asesorando de manera un poco inadecuada, porque creo que el derecho a acceso a la información ya es un derecho reconocido en la Constitución y lo tenemos todos los ciudadanos, y esto nos ayuda a tener mejores decisiones. Muchas veces no solamente se trata de conocer cómo se gastan nuestros recursos públicos, sino qué programas están haciendo las diversas dependencias, programas de becas, programas de vacunación. Creo que ahorita, justamente este año que nos ha tocado de vivir tan difícil, en el cual ha habido mucha transparencia proactiva por parte de la Secretaría de Salud Federal, las Secretarías de Salud de los estados, en las cuales se están informando de manera fehaciente dónde ir si se tienen síntomas, cuántas camas hay disponibles, el monto de las vacunas, el proceso. Creo que todos esos son esfuerzos que son justamente el resultado de esta lucha que se ha tenido en los últimos 15, casi 20 años que llevamos en materia de transparencia, ¿no? Entonces creo que se puede fortalecer esto. Creo que hemos tratado de estar vigilando a las autoridades, estar de la mano de la sociedad. Este es derecho de todos, y justamente todos tenemos ese derecho de conocer qué estamos haciendo con nuestros impuestos, y obviamente cuestionar a nosotros como organismos autónomos, a la autoridad municipal, federal, nuestros senadores, nuestros diputados. Al final de cuentas, creo que
es nuestra obligación, es lo que queremos como ciudadanos, ¿no? Estar justamente informados de ver cómo se están manejando estos recursos, ¿no? Entonces, digo, obviamente también con esta cuestión de gobernabilidad, la propia ley lo señala en el sentido de que puede haber algunas ocasiones que la propia autoridad se puede reservar alguna información en concreto, pero es preciso, son las excepciones, no es la regla. La regla es que se tiene que transparentar absolutamente todo, y desafortunadamente hay veces que podemos detectar que algún funcionario no lo está haciendo y podemos iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa. Creo que es uno de los contrapesos que nos ha costado mucho trabajo construir, y creo que discursivamente señalar que no funcionan creo que puede ser un error, ¿no? Insisto, creo que estamos obviamente a disposición del escrutinio público como cualquier otra autoridad. Sin embargo, ahí están el trabajo que hemos hecho. Eric Horacio Hernández López, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información, Infocro en Querétaro. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias TVC. Buena tarde. Adán, te agradezco mucho, un saludo a todo el auditorio y mis mejores deseos de pronta recuperación, no solamente al presidente de la República, sino a todas las personas que tienen esta enfermedad. Creo que todos tenemos que ser solidarios con todos y poner de nuestra parte, cuidándonos, manteniendo la sana distancia y todos los demás lineamientos que nuestras autoridades sanitarias están determinando por el bien de todos, ¿no? Para que podamos salir adelante. Y te agradezco mucho y saludos al auditorio.